Buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches, sí se escucha. Ok, gracias. Muy bien, estamos en la semana 11 de nuestra clase de nuestra asignatura de entrevista psicoterapéutica y la idea de esta clase es continuar la, la clase del día lunes, la clase del día lunes, que habíamos estado hablando sobre este tema, entrevista psicoterapéutica. Y bueno, nos habíamos quedado en la diapositiva 10, pero habíamos visto algunos temas como las definiciones de psicoterapia, el papel de la psicoterapia dentro de la entrevista, cómo es que tenemos que entender la psicoterapia para poderla aplicar adecuadamente, para ser responsables con este tipo de trabajo, que es propio del psicólogo clínico. Eh, Algunas formas, algunos objetivos que se deben buscar y algunos principios que gobiernan el trabajo de la entrevista psicoterapéutica, ¿no? Y habíamos visto también las diferencias estábamos viendo la diferencia entre lo que es entrevista profesional o entrevista psicoterapéutica y lo que son cualquier otro evento, otra realidad interactiva con personas. Y recuerdo que en la última clase habíamos hecho una diferencia entre charla y entrevista profesional y algún alumno mencionó que, una alumna mencionó que se trataba de charla, cuando hablé de charla era de una charla que se da tipo conferencia, pero en realidad cuando me refería a, no solamente era tipo conferencia, sino charla era charlar, él viene del verbo charlar, ¿no? El charlar y también la charla que se da tipo conferencia son totalmente diferentes a lo que sería una entrevista de carácter profesional. ¿Ya? Y habíamos visto que, que en la charla, en primer lugar, hay horizontalidad. Ambas personas tienen las mismas atribuciones, las mismas capacidades de preguntar o de responder. En cambio, una entrevista psicoterapéutica no es así, ¿no? Eh, el psicólogo, en este caso el entrevistador, tiene posibilidades de preguntar cosas que no se podrían preguntar en una charla, pero que estas siempre y cuando estén dentro de un objetivo, ¿no? Dentro de un objetivo que sería el profundizar algo para beneficio de la persona, no para el beneficio del entrevistador, ¿no? En una charla, en una conversación, ¿no? Hay un interés inespecífico por lo que se transmite, o sea, podemos hablar de cualquier cosa y no necesariamente tener un objetivo. Charlar es conversar. Pero en cambio, en una entrevista profesional hay un interés concreto de parte del paciente por buscar ayuda, pero también hay un interés concreto de parte del profesional porque sus intervenciones, sus preguntas, formen parte de como les hayan dicho ustedes, de un esquema teórico, ¿no? De algo concreto, algo bien definido, de, de un modelo, de una estrategia que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, la entrevista profesional es una entrevista ordenada, muy técnica, que tiene objetivos, que tiene un camino. Yo hablé de una pista, de un camino, de una estrategia. O sea, tiene una forma, tiene un orden. No es cualquier entrevista, ¿sí? Y ahí continuamos. eh, Otra diferencia entre la charla y entrevista es que la charla es errática. ¿A qué se refiere con errática? Se refiere a que puede variar. Cuando estoy conversando con alguien, y ustedes se dan cuenta cuando están conversando con un amigo o con una amiga, están conversando de una cosa y pueden saltar a cualquier tema, ¿no? No hay un orden, no se preocupa uno de que haya una línea y un orden, o sea, no, de lo que se trata es de charlar, de relajarse un poco, de intercambiar ideas, de aprender de repente, pero mm, errática quiere decir que puede cambiar. La entrevista profesional no debe estar cambiando, o sea, cambia de curso en la medida que el entrevistado
lo considere conveniente porque se acordó de algo muy importante para su problema, o cuando el terapeuta lo considera y cuando está dentro de su esquema, dentro de su estrategia, ¿no? Es cambiar, ¿no? Pero la idea es que tenga siempre un orden y una secuencia lógica que se note, ¿no? Por eso es que el paciente va a respetar a su profesional, va a confiar en su profesional cuando le vea profesionalismo, cuando le vea un orden, una estructura, seriedad y que conversa y entrevista de una manera profesional y no personal, ¿sí? Y no personal. Luego, la entrevista médica se diferencia de la entrevista psicológica porque la entrevista psicológica, por supuesto, tiene una finalidad psicoterapéutica, ¿no? Y la entrevista médica es puntual, te pide síntomas para recetarte algo y para buscar una curación, ¿no? La entrevista médica puede determinar de antemano el área de su interés, o sea, el médico ya sabe a qué apunta. Si viene la persona con fiebre, es porque está buscando una infección en algún lado. En cambio, en la entrevista psicoterapéutica no puedes explicar de primera mano cuál será el área donde tú debes explorar para determinar por qué tiene estos síntomas el paciente. Puede ser por muchas cosas, puede ser por depresión, por ansiedad, puede ser por un trauma, puede ser por un problema de desajuste de personalidad, puede ser por un problema psiquiátrico, es decir, puede ser por intoxicación, por muchas cosas, ¿no? En la entrevista médica no preguntas cosas al azar, tiene interés en saber ciertas cosas y hay otras que no le importan al médico, que no le interesan, ¿no? O sea, muchas veces al médico no le interesa cómo te sientes anímicamente, ¿no? A él lo que le interesa es cómo te sientas físicamente, generalmente. Hay otros médicos que sí te escuchan y que se han dado cuenta que preguntar por el paciente, cómo está, puede ser bueno para la terapia, puede ser bueno para su recuperación. En la entrevista psicoterapéutica no se preguntan cosas al azar, pero no se puede especificar en principio qué es lo que va a ser del interés del psicoterapeuta. O sea, tú no puedes tener clarísimo todo, porque lo que estás es buceando en un mar de confusión, pero también es un mar de oscuridad, porque muchas veces ni siquiera el paciente puede bucear sobre sí mismo, o sea, no puede hacer introspección. Esa introspección tiene que ser ayudada el, por el psicoterapeuta. Quiere decir de que el psicoterapeuta conoce más o menos teóricamente qué es lo que, cómo debe bucear, por dónde debe ir. ¿Ya? Él va a bucear con el paciente dentro del propio paciente, de la mente del propio paciente. ¿Ya? Entonces, el psicoterapeuta tiene que saber el camino, porque si no se pierde con el paciente y no saben cómo regresar, ¿no? Entonces, me acuerdo yo de una película Poltergeist, ¿no? Que no sé si la han visto ustedes, que habla de que una chica pasa una puerta tridimensional, creo, hasta el infierno, no sé, y, 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 este, y la van a buscar. Y el que la va a buscar, porque no sabía dónde estaba, se amarra a una soga, algo así, ¿no? Es poco creíble porque tú te metas a otra dimensión y la soga sigue siendo la misma, ¿no? Em, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que fue con una soga porque al agarrarla, jalen y la traigan, ¿no? Entonces, eso más o menos es el trabajo del psicoterapeuta, ¿no? De ir con una soga, o sea, la soga significa más o menos el camino que la teoría me dice que debo seguir, ¿ya? Que mi experiencia me dice que yo debo seguir, ¿sí? Ay, así es el laberinto, ¿no? Seguimos con la entrevista médica versus la entrevista psicoterapéutica. La entrevista médica toma o valora de lo que dicen los pacientes ciertas cosas y otras las desestima. ¿Por qué? Porque a veces el paciente cree que le duele algo,
puede ser verdad que le duele algo, pero cuando esto lo converso mucho con médicos, ¿no? Cuando los dolores que tiene asociados a otros síntomas, para el médico no configuran nada, ¿ya? No tienen forma de nada. Entonces ellos dicen, no, esto no es médico, esto es psicológico, ¿no? Entonces, porque para el médico los cuadros tienen un conjunto de síntomas bien establecidos, ¿ya? Y si hay un síntoma que no aparece por ahí, se confunden ellos o dicen, no, esto no sirve, esto es parte del paciente. Por eso ocurre que cuando aparecen enfermedades raras, los médicos no la detectan. ¿Por qué? Porque no está dentro de su cuadro de síntomas y de signos. Entonces no le hacen caso, porque creen que es una cosa del médico, ¿no? Del paciente. ¿Ya? En cambio, la entrevista psicoterapéutica no puede desestimar nada. O sea, tú no puedes decir, oye, si esto no entra en el cuadro de depresión, no lo considero, no. O sea, no entra en el cuadro de depresión, pero que es raro que esté ahí, ¿no? A ver con qué otra enfermedad psicológica se va asociando, ¿no? Entonces, ya tú vas viendo que los cuadros psicológicos son completamente, a veces, atípicos. O sea, no son eh, tan exactos, porque la psiquis humana es, es un universo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, entonces el psicólogo no puede descartar nada de lo que el paciente le diga. Te puede servir mucho, e incluso es bueno tomar nota, ¿no? Luego, la entrevista médica profundiza ciertos temas hasta cierto punto, no profundiza otros, ¿sí? O sea, ciertos temas quiere decir de que todo aquello que apunte a definir el cuadro, a su cuadro médico, profundiza, ¿ya? Por ejemplo, siento dolor, siento dolor, ¿ya? Entonces, a ver, échese en la camilla y le toca, ¿no? ¿Qué tanto tocas? Y acá duele, acá, ya, y presiona y te dice cuánto de 1 a 10. Entonces, él va en su mente buscando con qué cuadro va, qué cuadro médico va encajando. Entonces, algunas cosas profundiza y otras que tú le dices ni siquiera te hace caso, como te has dado cuenta cuando estás con un médico, ¿no? En cambio, en entrevista psicoterapéutica debería profundizar hasta cierto punto todos los puntos, todos los temas que pone el paciente. Porque al profundizar tú vas tratando de encontrar algo en ese tema que te pueda servir y que te pueda ayudar a descubrir todas las características del desajuste que estás midiendo, ¿sí? Acá vamos a ver cómo es que se da la interacción entre un paciente y la psicoterapia psicoanalítica. Y mucha de esta relación y de este flujo, de este proceso, se utiliza en cualquier otro tipo de terapia. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que la terapia psicoanalítica, la psicoterapia psicoanalítica fue la primera psicoterapia que se dio en el mundo, ¿ya? Y, em, y de ahí un poco que nos ordenamos. Pero yo quiero compartir con ustedes mejor lo que yo tengo, o sea, mi diapositiva para poder utilizar la pizarra. A ver, ya. Dice, acá está el paciente y por acá está el psicólogo. ¿De acuerdo? El paciente tiene un discurso. Ese discurso tiene material psicológico que comunica al psicólogo. ¿De acuerdo? El psicólogo, sus intervenciones están basadas en preguntas. Conforme le va diciendo, el paciente, el psicólogo puede ir preguntando, pero de preferencia que
pregunte después que ha terminado de hablar el paciente. Por ejemplo, te dice, ¿no? La verdad es que yo he sentido muy ansioso cuando esto pasó en mi vida, ¿no? Entonces la idea debería ser, ¿por qué utiliza la palabra ansioso, ¿no? Y, ¿Y qué significa ansioso para él? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la gente utiliza palabras y no son necesariamente las técnicas. Entonces le podría preguntar, eh, ¿cuál es tu tipo de ansiedad? O sea, a qué llamas tu paciente? Ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces trato de esclarecer y trato de alguna manera de entender más lo que con su lenguaje el paciente trata de transmitirme. Y yo tengo que tratar de entender a claridad total lo que este paciente trata de transmitirme. ¿Ya? Por eso es que yo busco esclarecer eso. ¿Sí? O sea, el discurso del psicólogo hacia el paciente no tiene que ser curiosidad, tiene que ser aclarar completamente, tanto para el paciente como para mí, las cosas, para entenderlas de una manera clara, ¿no? Eh, yo les puse el ejemplo de la ansiedad, pero puede ser cualquier tema que él hable y tú debes saber exactamente qué quiso decir con eso, ¿no? Y tú puedes preguntarle, ¿no? Muy bien. Luego el psicólogo procesa los datos que el paciente proporciona, ¿sí? Procesa los datos. ¿Cómo los procesa? O sea, va organizando en su cabeza lo que el paciente le está diciendo, de modo que vaya diciendo qué es lo que tiene esta persona, en qué, igual que el médico, ¿no? Sino que es más complejo lo nuestro. Dentro de qué cuadro de todo lo que yo he estudiado, de todo lo que yo he leído, encaja. ¿Es depresión o solamente es tristeza? ¿O es una depresión de carácter endógeno? ¿O es una depresión causada por un hecho traumático? eh, o es solamente confusión. Entonces, todo ese procesamiento a mí me permite eh, preguntar también, aclarar con el paciente. ¿Ya? Recuerden, uno habla, el paciente habla, y tú lo que es de ordenar todo ese desorden, porque el paciente te viene y te habla de manera desordenada sus cosas. ¿Ya? Y tú vas tratando de armar el rompecabezas en tu mente, pero para que cuadre mejor, tú vas haciendo preguntas y vas haciendo intervenciones. Y eso va cuadrando mejor. Pero al hacer las preguntas y las intervenciones, el paciente también va cuadrando y va ordenando sus ideas. O sea, las ordenas tú, pero él también de alguna manera se va ordenando. Y por eso te va diciendo, ah, ya, creo que esto se relaciona con esto. Ah, ya. Eso es muy importante. Eso ya es terapia, ¿sí? Entonces, siempre a través del paciente, ¿no? Y sigue el discurso del paciente y sigue el psicólogo así en un círculo, ¿no? En un círculo muy importante. Sin embargo, a veces el paciente eh, procesa los datos que le aporta el psicólogo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que entre todo lo que me dice, eh, esta persona tiene una creencia equivocada de las cosas. Por ejemplo, un paciente que he tenido hoy día en la mañana me dice, la semana pasada me dijo, estoy deprimido porque mi enamorada terminó conmigo, ¿ya? Y le digo, ¿por qué terminó contigo? Es porque yo me quería suicidar y yo le eché la culpa a ella. Entonces, la estoy llamando y no me contesta, ¿ya? Entonces, a su depresión le incrementaba esa situación. Y, y yo le digo, no, y me dijo algo que él pensaba de la chica, ¿no? Y yo le dije,
Yo tuve una intervención con él como para, no le dije nada, pero le di a entender de que piense de que posiblemente es una idea suya, o sea, no sabemos todavía cuál es la idea de ella, qué está pasando por su cabeza, ¿no? Entonces hoy día en la mañana cuando lo volví a ver, me dijo, logré hablar con mi ex enamorada, me dijo, y efectivamente, como ella es estudiante de medicina, eh, había estado dando exámenes y no me podía responder como yo quería y yo la estaba obligando a que me responda y ella estaba en exámenes. Entonces ahora entiendo que yo estaba equivocado en lo que pensaba de ella. ¿Ya? Entonces eso es lo que significa esta parte verde, este recuadro verde, ¿no? Que con las intervenciones de ida y vuelta que hay entre el paciente y el psicólogo, entre averiguando y dejando alguna palabra ahí, puede ir ayudando al paciente procese información, ¿ya? Los psicoanalistas, ellos mismos te procesan, ¿ya? Pero en realidad los demás, los humanistas, lo que buscamos es que el paciente procese para que logre él sus propios insights, ¿no? Por eso la terapia psicoanalítica dura tantos años, porque ellos se encargan de interpretar todo lo que el paciente es, ¿no? Son unos campeones diciéndole, ¿qué te pasa esto, ¿no? Entonces, en la terapia humanista, de lo que se trata es de que el propio paciente procese, ¿ya? Y ese procesamiento es parte del discurso, ¿ya? Que va nuevamente al psicólogo, lo que les mencionaba, o sea, yo me he dado cuenta, estaba más contento el paciente hoy día, ¿no? En la mañana. Entonces me dijo, y yo le digo, ¿por qué estás contento? Bueno, porque he conversado con mi enamorada y me dijo que estaba ocupada. Entonces yo he llegado a la conclusión, miren, solo llegó a esa conclusión, que muchas veces pienso cosas que no son. Entonces yo le pregunto, ¿muchas veces piensas cosas que no son? Sí, sí, muchas veces adelanto opinión y esas son opiniones me deprimen. Y yo le pregunto, ¿y qué porcentaje de las veces crees tú que has tenido opiniones que han sido, no han sido comprobadas con la realidad? Y me dijo, creo que más del 80%. Y él mismo llegó a esa conclusión. Y yo le digo, entonces, ¿qué querrá decir eso? Y me dice que, él me responde, ¿no? Bueno, a la conclusión que podría llegar es que no debo adelantar a conclusiones que luego me van a hundir en depresión. Entonces, si se dan cuenta, él solo llegó a una conclusión que de repente si yo fuera un terapeuta centrado en el terapeuta, por, porque me vea muy bien el paciente, le hubiera dicho, entonces tú la mayor parte de las veces llegas a las conclusiones equivocadas, por lo tanto, y le explicaba todo eso, ¿no? Y el paciente lo único que me escuchaba me podía decir, sí, pues tiene usted razón. Nada más. ¿Ya? Lo único que quería es confirmarme algo que yo estoy viendo. Y de repente hasta estoy equivocado. Entonces la idea es que el paciente, pues, procese información que el psicólogo le da, ¿no? Y luego el paciente, el psicólogo, como sale esta nueva flecha verde, este, también procese la información, la convierta en discurso, se la proporciona al paciente y el paciente muchas veces hace la famosa transferencia, o sea, transfiere lo que ha hecho este chico, ¿no? Transfiere hechos que son propios de la enamorada y los transfiere ya a su vida diaria, los generaliza, ¿sí? Lo que se da, lo vemos en su discurso, el psicólogo recibe el discurso, esa información, ¿no? Se puede convertir en contratransferencia. Ahora, en psicoanálisis, la transferencia y la contratransferencia podría ser que el paciente se identifica con el terapeuta, ¿ya? Le asigna un rol, ¿ya? Y, y a veces, muchas veces, los psicoanalistas dicen que si es una paciente mujer y el terapeuta es hombre, existe una transferencia emotiva, emocional, afectiva.
¿ya? Entonces, entre comillas, la paciente se enamora del psicólogo, o al revés, ¿no? El, el paciente se enamora de su psicóloga, pero no es que se haya enamorado, eso hay que tener mucho cuidado. Lo único que está haciendo es que está transfiriendo al psicólogo o a la psicóloga sentimientos que debe tener por otras personas, ¿ya? O sea, y si el psicólogo se cree que porque la chica ya lo mira de otra manera, hay psicólogos que terminan encamándose con sus pacientes. ¿Por qué? Porque entienden mal la transferencia. La transferencia es, oye, te admiro, eres lo máximo para mí, ¿ya? Pero en realidad el psicólogo debe decir, mira, debe de decirle, ¿no? Debe darle a entender que lo que está sintiendo por el psicólogo en realidad debería sentirlo por otra persona o por un hecho, por una situación. O eso se llama, le está transfiriendo al psicólogo sentimientos que debería sentir por su padre, por su madre, por su enamorado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentra en el psicólogo apoyo, porque encuentra un camino seguro, se apoya, se soporta en el psicólogo, y las personas muchas veces confunden eso, sobre todo las mujeres, ¿ah? Confunden mucho eso, ¿ya? ¿Y qué es la contratransferencia? Cuando el psicólogo se enamora o se le prende a la paciente, ¿ya? Pasa eso también en la universidad. Algunas chicas y chicos en su adolescencia hacen transferencia con su profesor, con su profesora, ¿ya? Sobre todo presencialmente, ¿no? Y, y creen que es lo máximo, que este profesor es lo máximo, ¿no? Y en realidad no es lo máximo. Lo que están es transfiriendo sobre ese profesor el deseo de solucionar de repente sus propios problemas, ¿no? O ven a su padre ahí, o ven a una persona que quisieran ver ahí, ¿no? Que quisieran algunos rasgos de ese psicólogo o de esa psicóloga me gustaría que tenga mi pareja y la pareja que tanto soñé, ¿no? Pero no es por él, por el psicólogo o por la psicóloga, es porque está transfiriendo a esa persona sentimientos idealizados, ¿no? Entonces, esto se lo comento porque es muy importante que ustedes en el futuro, cuando sean psicólogas, la mayoría son mujeres acá, em, no vaya a ser de que sus pacientes se les, supuestamente, entre comillas, se enamoren de ustedes, ¿no? Y no es así, por si acaso. Ya no pasa nada, así que no se estén haciendo ilusiones porque lo que están haciendo es esta persona tiene tantas carencias, tantos complejos, que se aferra a este profesional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta? Hola, no escucho bien. Buenas noches. No escucho bien. Buenas noches. Clelia, si quieres hablar, apaga tu cámara porque no está, se escucha entrecortado. ¿Ya? Apaga tu cámara y utilizas el micro. Ok, a ver, intenta hacer la pregunta ahora. Disculpe, ¿y en qué se debe que se enamoran, ¿no?, los pacientes hacia el psicólogo hacia el paciente? ¿Por qué se da esto, docente? ¿Cómo? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da el enamoramiento? Es que en principio no es enamoramiento. En principio ¿Por no qué es se un... da ese amor hacia el psicólogo? Ya. O le da mucha confianza, o no sé. No, eso es lo que le estoy diciendo. No es un amor. En realidad pasa mucho entre subordinado y jefe, por ejemplo, cuando son de sexos opuestos. Pasa mucho entre alumno o alumna y profesor y profesora. Pasa, por ejemplo,
entre un político que es muy hablador, muy carismático, que se enamoren casi todas las chicas de ese, o pasa con un cantante también, ¿no? O con una cantante, que haya hombres que se enamoren de la cantante. Entonces, eso se llama transferencia, ¿ya? Identificación, te identificas con esa persona, te transfieres a ellos, o sea, mucho de tus carencias, mucho de tus complejos, ¿ya? Y muchas de tus necesidades. Entonces, no es, no es, no es así, no es un enamoramiento real. Por eso es que terminan en fracaso cuando el psicólogo se termina casando con su paciente, ¿no? O al revés, termina en fracaso. Yo conozco mucho eso. O cuando el alumno y el alumno se termina casándose con su profesor o profesora. Y es muy difícil que esa relación dure, porque en realidad después se van dando cuenta de que no es amor lo que los ha unido, sino es una, una transferencia de sentimientos, ¿no? Una identificación de repente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Profesor, podría ser también que esa confianza que el paciente le ha brindado, ¿no? A su psicólogo, y el psicólogo le ha escuchado todo amablemente y a veces la paciente confunde, ¿no? Que tal vez ella no es escuchada por su pareja, algo así. Entonces ella ve que alguien le escuchó, ¿no? Y alguien le orientó. Y no lo toma como una orientación, sino ella lo está confundiendo con algo ya pues supuestamente que un enamoramiento, algo así, ¿no? Pero como usted dice, al momento que llegan a vivir o algo así, no va a funcionar esa relación, porque en algún momento se va a quebrarse, porque solo hubo una confianza, no hubo amor, ¿no? Efectivamente, Sofía, has complementado algo que yo no he mencionado. El hecho mismo de que este profesional, que puede ser hombre o mujer, trate bien a la persona, la escuche con mucha paciencia, que se identifique con ella, o sea, en el sentido de que la acepte incondicionalmente porque es parte de la terapia. Y, y ese ambiente de intimidad que se da en una relación de consulta, y si tienes una persona que tiene muchas carencias, que tiene complejos, que ha pasado por muchos problemas, recuerden también que a veces cuando salen de una relación, muchas personas salen de una relación tormentosa, inmediatamente se meten en otra relación para tratar de olvidar, algo así, ¿no? Y vuelven a caer otra vez en un gran problema. Pasa lo mismo con el psicólogo o con la psicóloga, ¿ya? Entonces, el gran tema acá, y que yo quiero que ustedes tengan muy claro, es que lo que ese paciente sienta por ti, tú tienes que manejarlo como un profesional, como una profesional. ¿Ya? Algunos hombres posiblemente se puedan ilusionar y decir, "Ah, de mí se enamoran todas mis pacientes, ¿no?" Pero en realidad lo que está pasando es que eh, le da tanto afecto que esas personas se confunden con ese afecto que nadie les ha dado, ¿no? O de repente el mismo psicólogo crea intencionalmente ese ambiente, ¿ya? Para que las pobres pacientes caigan en sus redes. Entonces, eso es antiético, ¿ya? Es antiético. Entonces, si ocurre, ¿ya? Tú tienes que ser lo suficiente maduro para decir, no, no, esto, esto está equivocado. En el caso del profesor, está equivocada esta alumna o esta paciente, y cuando ocurre que tú, como profesional, estás haciendo contratransferencia, es mejor que lo derives a otro profesional, porque eso no va a terminar bien, ¿ya? Eso va a terminar muy mal, ¿ya? Por ejemplo, yo sé, o sea, los famosos coaches que hoy día hay, ¿no? Son personas que están entrenadas 6 meses en, una, en un modelo de asesoría. Yo sé de muchos coaches que no están bien preparados, que les pasa que sus asesorados les pasa también lo mismo, ¿no? Se identifican con esa persona y
terminan saliendo con sus asesorados. Y yo he tenido pacientes acá que han venido más deprimidas. ¿Por qué? Porque terminaron enredándose con el coach y el coach después las dejó y entraron en doble depresión de la que estaban antes, ¿no? Entonces, nosotros, por nuestras propias carencias, a veces también los psicólogos, podemos dejarnos llevar por esta situación y sin darnos cuenta que vamos a hacerle mucho daño a las otras personas, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿ya? A la hora de que pueda aparecer eso, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos. Sí, Eh, docente, disculpe sí, para complementar. En claro. todo caso, la relación simétrica podría llevar a la transferencia con el paciente. Es un riesgo que se corre siempre, ¿ya? Es un riesgo que se corre siempre. Y y el psicólogo tiene que estar preparado para eso, ¿ya? En todo caso, debemos mantener una relación asimétrica con el paciente, tratar en lo posible. Les dije la vez pasada, yo tenía pacientes que me invitaban a su casa, ¿no? Y, y yo no iba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no está bien. Cada uno en su lado. Y eso es la asimetría, ¿no? ¿Ya? De repente no les gusta, como dijo por ahí, creo Beatriz, pero no se trata de que te guste, no, se trata de que lo que debe ser, ¿no? Ahora, por supuesto, yo les estoy hablando desde una perspectiva ya un poquito, de repente no tanto, un poquito más madura, más experimentada, pero si uno de joven no tiene una buena madurez, que siempre les vengo diciendo a ustedes, busquen madurar antes de hacer terapia. Y si no lo hacen, pueden caer en esto, ¿no? Y se pueden enredar y su imagen se va al tacho. Más aún si están en provincias, si van a trabajar en provincias, que provincias es un pueblo chico y todos se conocen. Te vas a quedar sin pacientes porque te enredaste con una o con uno y, y terminó mal. Van a decir, Lo no, que no voy se a hacer. debe, tal Sí, vez, profesor, lo que se debe ver es tener un margen, ¿no? Ah, psicólogo y mi paciente, ¿no? Siempre tiene que haber un margen también, ¿no? Que para siempre, no, claro, siempre. pues para que no. Eso es lo que más importa, un margen de profesionalismo y mi paciente, ¿no? Claro, por eso si ustedes recordarán, en una de las primeras clases hubo una alumna, no sé quién era, que decía que ella se identificaba mucho con el paciente y preguntaba si podía abrazar a su paciente, ¿no? Porque es una forma, pues, de acercamiento, incluso lo defendió, ¿ah? Yo le digo, no te debes, no tienes por qué tocar a tu paciente, ¿ya? Porque si nosotros vemos ahora el peligro que se está dando, peor si la abrazas, pues, ¿no? Claro, Ah, es que si, digamos, imagínate. el paciente se va a poner a llorar, también me va a poner a llorar o me voy a poner a decirle, cálmate, ahora eso está mal, pues, o sea, ¿dónde está mi ética, no? O sea, no puedo Claro, hacer eso, sé que va a llorar, o sea, al menos cuando tú vas ante un psicólogo, tu paciente va a llorar, o sea, va a desfogar siempre, todas sus penas, sus tristezas, ¿no? Porque pero está debe yendo a un aprender. profesional, porque no está siendo escuchado en otro lugar, entonces tal vez este profesional lo va a escucharlo, pero no quiere decir que con eso yo voy a decirle, cálmate, no te pongas a llorar, le voy a frotar la espalda, no, no tengo que escucharle nomás, no que pase todo ese transcurso, ¿no? Porque Sí eso es. pasa, creo, profesor, o sea, cuando, digamos, la paciente o un varón, un paciente que sea varón va y la psicóloga le va a decir, cálmate, te va a pasar, te le va a frotar la espalda, ¿no? Y ese paciente va a sentir, pues, que no, lo va a confundirlo, ¿no? No, hasta lo puede excitar, o sea, Claro, ¿no? hablando en Entonces él va a términos decir, técnicos, con más frecuencia va a querer ir al consultorio, no va a querer ir ya porque lo va a tratar, sino él va a querer ir ya por verlo a la doctora claro, o al ¿no? Y se va a poner a psicólogo. llorar, y se va a poner a llorar todos los días, ¿no? Para que le hagan Exacto. cariñito. Entonces, no, pues de eso no se trata, ¿no? Entonces, por eso hay que evitar tocar al paciente. El paciente en su distancia. El paciente tiene que aprender a llorar si quiere, y desde acá, al frente, tienes todo mi apoyo con mi actitud, con mi mirada, con mis gestos, con mi compromiso, con mi empatía, ¿no? Con mis palabras.
pero en tu sitio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que Beatriz ha levantado la mano también. Sí, presente. Hay un nivel de respeto que se debe manejar, pienso, cuando uno es profesional, cualquiera sea el área. Yo recuerdo cuando en una de las charlas o cursos que nos suele enviar el Ministerio de Educación, me topé, o sea, es la suerte de tener profesionales que sí puede orientar a uno, en el cual decía y enfatizaba con contundencia y decía, ¿no? En el trabajo lo que uno busca es respeto, ¿ya? El respeto se mantiene con tal firmeza. Al trabajo tú no vas a buscar amor, al trabajo tú no vas a buscar amistad, eso decía, ¿ya? Compañerismo puede existir, pero si tú buscas amor, afecto, ahí tienes tu hogar. Él decía eso. Entonces, ya hace años que escuchaba, yo justo ahorita me hizo recordar eso y cómo retumba todavía en mi cerebro. Y cada vez que, como le mencioné, soy docente, entonces sí hay jovencitos que le miran a uno con un ideal. Yo recuerdo a un jovencito que me decía, profesora, usted es mi persona ideal, y un poco más y algo, ¿no? Entonces yo le decía, muy bien, tú eres mi estudiante ideal, le decía yo. Entonces, fórmate y vas creciendo y formándote. Ahí vas a entender qué significa el nivel de respeto, le decía. Ya, mis, muchas gracias. Solo decía eso, o sea, a veces es correcto responder de forma delicada, honesta y sincera y que le llegue a la persona que eso no es imposible. Hay un nivel de trato vertical, se quiera o no. Se tiene que respetar eso, por más que a uno le duela, pero así funcionan las cosas y cosas que uno no se involucra en situaciones que a la larga sí son muy desagradables. Solo quería decir eso. Así es verdad, y eso pasa, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso voy a insistir casi todas las clases en la necesidad de que el psicólogo y la psicóloga, antes de entrar a terapia, o pasen por terapia o hagan un proceso largo desde ahora, un proceso largo de comenzar a analizar cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, dónde está su inmadurez, qué es lo que deben eliminar, qué es lo que deben incorporar, preocuparse mucho por pensar seriamente, comenzar a eliminar pensamientos tontos, erráticos, conversaciones tontas, conversaciones erráticas y volverse una persona más madura, a pesar de la juventud, a pesar de la juventud, que puedan otros ver, oye, esta estudiante de psicología es una persona madura, hay que ver, hay que darle responsabilidades mayores, a ver si crece, ¿no? La idea es que siempre estemos creciendo, siempre, siempre, día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, ¿ya? Siempre debemos, ahora que se acerca el año nuevo, sería una muy buena oportunidad para ver si es que el año pasado, cuando cerramos el año, comparativamente ahora, seguimos siendo los mismos, ¿ah? ¿Somos los mismos o hemos crecido un poquitito? ¿Qué hemos aprendido? ¿No? ¿Hemos madurado en algo? ¿Somos diferentes o seguimos siendo iguales? Porque si seguimos siendo iguales y no hemos avanzado en nada, entonces más bien hemos retrocedido, porque hemos retrocedido y hemos desaprovechado un año valioso, 365 días de aprendizajes. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, quiero quedarme acá porque estas diapositivas ya son de intervenciones psicoterapéuticas que requieren mayor preparación, mayor tiempo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces eso sería todo y nos veríamos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Muchas Ya, gracias. muchas gracias.